Bienvenidos a Noé Podcast. ¿Qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo Noé Podcast. ¿Y de qué vamos a hablar hoy, Tony? Pues mira, Javi, hoy vamos a hablar de un modo de oración. Ya en el episodio 4 estuvimos hablando con Don Juan de la oración y uno de los grupos de la parroquia se dedica a un método que sirve, bueno, para orar llamado Lectio Divina. ¿Y quién viene a hablarnos de Lectio Divina hoy, Javi? Bueno, pues hoy vamos a traer a un miembro del grupo de Lectio Divina y démosle paso a Javier Fernández Palacio. ¿Qué tal, Javier? Bueno, lo Hola. primero de todo que solemos hacer es que nos cuente un poco su experiencia en la parroquia. Bueno, ante todo, buenos días a todos. El grupo este de Lectio empezó hace muchísimos años con personas mayores y debido a un interés que había creciente por gente que no era tan mayor, se hizo un segundo grupo, en el cual estamos ahora. Nos reunimos los miércoles con don Francisco. Es un privilegio tenerlo al lado, explicándonos y guiándonos en este tipo de oración. Y bueno, ya veremos en qué consiste, pero yo creo que le puede venir bien a cualquier persona. Bueno, pero eso, lo primero de todo, cuéntanos un poco sobre ti, que la gente también te conozca. ¿Qué haces en la parroquia o los grupos que has tenido aquí o tu experiencia y demás? Bueno, aquí hemos estado de catequista de confirmación, en el grupo de información y de informática, que estaba con el señor Paco Villa, que llevaba toda la sala de ordenadores que se le presentaban a Villa Teresita y a muchas personas para que pudieran hacer dedicarse un poquito a la ofimática en un mínimo, ¿no? Actualizamos todos los ordenadores a Windows 10 y demás. Luego estaba en el grupo de Comunica con la incipiente página web, que era muy, muy de casa, muy casera, tenía sus deficiencias, pero era entrañable porque se actualizaba todos los días, tenía muchas ventanas. Nos tocó una época muy difícil con la pandemia, en la que retransmitíamos toda la Eucaristía, que eso es un apostolado para la Eucaristía, fenómeno. Y luego también pues pertenecíamos al grupo este de Lectio, en el que pasamos el material, nos reunimos los miércoles por la tarde, como ya he dicho, y profundizamos en la palabra de Dios. Para muchas personas de los que nos están escuchando no saben qué es exactamente la Lectio Divina o no tienen una idea clara. ¿Nos podrías explicar un poco qué es exactamente la Lectio Divina? Pues sí, es una lectura orante de la palabra, en la cual se trata de profundizar y conocerla para que termine por transformarnos. Pero que esta tradición es antiquísima. Esto desde el siglo III, ya la reflexión sobre la palabra con Orígenes estaba en vigor. Luego San Ambrosio se la inculcó a Agustín de Hipona, San Agustín, y propiamente dicha ya Lectio Divina es a partir del siglo VI, en tradiciones monásticas, donde se ora, se medita, se profundiza en la palabra, pero no como un estudio teológico, sino como algo vivo, algo vivencial que le servía para acercarse y entrar en comunión con Dios. Y pues nosotros, sin tradición monástica, a nuestra manera, pues lo hacemos aquí en la cripta de la parroquia. Claro, porque dentro de esta lectura de la Biblia todo el mundo puede entender lo que es la lectura más o menos académica, ¿no? Para entender lo que pasó con Jesucristo, quién es Jesucristo, ¿no? Y toda la parte histórica y toda la parte de, también de fe. Pero esta lectura que tiene un modo espiritual, ¿no? Que nos sirve también de encuentro con Dios, nos sirve para fortalecer la intimidad con Él. ¿Qué importancia puede tener la palabra de Dios vista de esta manera en un cristiano? ¿Cómo fortalece ese vínculo con el Señor? Hombre, conocer la palabra de Dios es fundamental, porque no se puede amar lo que no se conoce. Entonces tú, al profundizar en esa palabra, conoces mejor a Jesús, conoces mejor al prójimo y amas perfectamente a los dos, o sea, como algo unido, no puede ir una cosa separada con otra. Una oración que no te lleve a la práctica, a la misión, no sería una verdadera mística, estaría desviada. Sí que es verdad que, por ejemplo, en el otro podcast
Don Juan nos estuvo hablando un poco de la Lectio Divina y a mí me gustaría saber un poco sobre su opinión personal de que él dice de cuando estamos leyendo la palabra de Dios, meterte en el papel, ¿no? ¿Eso es difícil personalmente o...? Es fundamental, además está muy bien, es como un juego. Tú te metes y eres cada uno de los personajes. Por ejemplo, en El hijo pródigo, tú a veces eres el hermano que te crees cumplidor, que le está pegando la riña al otro, la paliza. A veces eres el que te has ido y vienes arrepentido. Otras veces eres el padre acogedor que es el abrazo, que no solamente Dios es el que siempre es así. Y podemos ser en cada punto un poquito de cada. Y yo creo que según tu ánimo, tu estado, tu día a día, te sentirás en un lado o en otro, pero todos te englobarán y te transformarán la personalidad según la palabra. Yo creo que todos los puntos de vista construyen en el Evangelio. Claro, sí, de hecho cuando yo estudié teología y demás, muchas veces se nos decía eso, que en la Biblia todas las historias, cuando Jesús cuenta o cuando pasa algo con los discípulos y demás, en muchas de ellas no viene el nombre, para que tú puedas estar, porque claro, si a ti te ponen el nombre de la historia tal, es una historia que ha pasado determinado, que también es importante y por eso se dan muchos nombres también, pero hay muchos que, bueno, el hijo pródigo, ya está, no tiene nombre. La hemorroísa, no tiene nombre. El hijo del centurión, ninguno tiene nombre. Sí. Para que tú puedas meterte dentro, ¿no? Es fundamental que la palabra sea viva. Es que no es una cosa que ocurrió hace 2000 años, es una cosa que te interpela a ti de forma personal. Para que tú te rutines y veas cómo está tu día a día con tus relaciones familiares, laborales, de compañeros, de estudio, y a la luz de esa palabra ver cómo vas y irte transformando según esa voluntad de Dios que nos la dice a través de la palabra, que es la forma suya de hablarnos. Claro. Y vamos, mientras nos estás contando esto, claro, yo me voy metiendo ya en el hecho de la oración, yo que la conozco y tal, un poco por encima. Claro, esto necesita tener una serie de pasos, ¿no? Y demás, Sí. porque claro, yo me leo la palabra y venga, voy a ponerla en práctica. A lo mejor muchas veces sí nos interpela así, pero la mayoría de las veces tú te la lees y hay muchas veces que o se va a misa el domingo y sales de misa y ya no te acuerdas de lo que has escuchado. Y dices, uy, ¿cuál era el evangelio de hoy? O, claro, entonces, ¿cuál es esta manera de hacer oración, ¿no? Claro. Explícanos el procedimiento para que así por encima ya nos vamos metiendo nosotros en... Sí, claro, es un método. Te digo, un método que usaban hasta en los monasterios del siglo VI y demás. Y tiene su metodología. Consta principalmente de 4 pasos. La oratio, oración, la meditatio, o meditar, o escuchar esa palabra a fondo. Luego, la oratio, que es orar, es decirle nosotros que le decimos a Dios con esa palabra. Y luego el actio, porque lo fundamental es llevarlo a la vida. A estas 4 hay que ponerle una, que es el disponerse, que es fundamental. Claro. Es fundamental. Para disponerse, pues bueno, hay que estar un poquito en oración, pedirle al Señor que nos ilumine con la luz de su palabra, que nos dejamos abrir a ella, que nos transforme, que nos cambie, que veamos ahí la humanidad de Jesús y a partir de ahí empezar con los 4 pasos propiamente dichos. Una vez hablado ya un poco de la Lectio Divina, me gustaría saber también cuál es la importancia de tener este grupo de Lectio Divina en la parroquia. ¿Qué nos puede aportar la Lectio Divina? Hombre, tanto a nivel parroquial como a nivel personal, cualquier tipo de oración es buenísima. Y en esta, al profundizar, que estar rumiando y mascando todos los textos del Evangelio, viendo el texto, el contexto en el que se escribe, la parte esencial, pues eso va desgranando para que cuando llega el domingo, el Evangelio, después desde el miércoles que has estado rumiándolo poco a poco, pues lo puedas saborear con una profundidad que no la verías de otra manera. No es lo mismo lo que te puede interpelar en un cuarto de hora, si estás atento en el Evangelio, en la misa y demás, Sí, y eso a veces cuesta, la verdad, eso a veces cuesta. que después de estar orando en profundidad y en coloquio y luego dejar unos días durante la semana para que eso siga rumiando y transformando y demás. Es como un agua que te cala, como un chirimiri, como una levadura que va trabajando ahí, no te vas dando cuenta, pero termina transformándote. Y para que tú actúes más en concordancia con la palabra de Dios.
siguiendo este tema de conversación, la Iglesia en la Verbum Domini, ¿no? Nos dice que la prioridad de los nuevos tiempos es abrir de nuevo el acceso a Dios a las personas. Hay accesos que son más humanos, ¿no? Como la relación que podamos tener tú y yo, y que yo te hable de Dios, tú me hables de Dios, puede ser el podcast, puede ser los diferentes grupos, pero claro, el acceso que se puede abrir enseñando a la gente la palabra o a rezar con la palabra, puede ser una vía de mucho Espíritu Santo, ¿no? Y de, oye, aquí está Dios, mira todo lo que te puedes meter. Eh, ¿Cómo se puede fortalecer un cristiano, o sea, la fe de un cristiano, a través de esa oración con la palabra? Hombre, indudablemente este método es un encuentro con la palabra, es un encuentro con Dios, te sirve para estar en comunicación con Él. Y al conocerlo mejor, pues lo amas mejor y más en profundidad, tanto a Dios como al prójimo. Y llega un momento en que eso permeabiliza tu carácter, tu personalidad, y ves que de forma más natural estás actuando según esa voluntad de Dios que expresa en su lectura, que es la forma de que nos llegue, aparte de la ciencia infusa, está ahí la palabra que está para que la rumiemos y la adaptemos a nuestra persona. Claro, entonces, metiéndonos un poco de nuevo en los pasos, el primero, y lo más importante, ¿no? Tiene que ser la lección, ¿no? Leerla. Eso tiene que ser lo principal. Eso tiene alguna organización, se lee con la lectura del día, con la del domingo, que se puede, o sea, yo puedo decir, venga, voy a intentarlo, voy a coger un texto y coger el que... Sí, bueno, nosotros utilizamos, ya te digo, el Evangelio del domingo, porque, bueno, es el principal para un cristiano y tratar de profundizarlo. Se analizan todo el texto, todo el contexto y palabra por palabra. Lo más esencial, claro, la lectio, como su propio nombre indica, es la lectura. Esa es la parte principal. Pero que va seguida de la siguiente, que es la meditatio, que es en la que se escucha eso que has leído. Para eso hay que guardar silencio, para que esa palabra suene en nuestro corazón y resuene de tal manera que te interpela a ti directamente. ¿Qué te está diciendo Dios a ti con esa palabra? Y tú ahí lo puedes ir permeabilizando, analizando en tu día a día, en tu contexto, en tu ambiente familiar, laboral, compañero, de estudio, de trabajo. Pero tiene que ser así, con esa lectio, esa meditatio, que es la escuchar. Podríamos seguir con la oratio, que en profundidad, pues eso, es ahora te toca a ti decirle a Dios. ¿Qué le dices tú a Dios? ¿Qué te mueve a ti a decirle lo que acabas de escuchar, lo que acabas de meditar, lo que acabas de profundizar? Para tus ilusiones, para tu día a día, para tu proyecto, para conformar tu ser, arreglarlo más a su voluntad. Y todo ello culmina el actio, porque eso es llevarlo a la vida, llevarlo al día a día. Una palabra que tú no incorpores en tu día a día es una palabra muerta y no es una palabra viva, no llegaría a nada. Entonces, en el actio es donde esa palabra de verdad se hace carne, es donde tú llegas a una oración de petición, de alabanza, de gracia, cualquier tipo de petición y una resolución concreta para ti de cómo poner eso en práctica en el día a día. ¿Qué vas a mejorar en ese día a día concreto con esa palabra en concreto? Para que no nos divaguemos y nos quedemos en algo muy abstracto. Y compartir después eso, porque claro, yo sé que esto es una cosa, aunque sea en grupo, también es personal, llevarlo a la práctica. Pero claro, la misma lectura no te puede no decirte lo mismo a ti que a mí. Por eso claro. Si tenéis algún compartir, Ese grupo, que cada vez es un poquito más numeroso, lo bueno que tiene es que eso es un coloquio, escuchas distintas opiniones, nos podemos enriquecer de las opiniones de los demás, si hay apertura, pues en armonía todo el mundo dice cómo piensa, cómo le mueve, qué es lo que más le llega al corazón y entonces, bueno, pues se está viendo de muchas perspectivas, con lo cual enriquece la lectura, porque somos muchas personas que estamos ahí recibiéndola y cada uno tiene su visión particular, claro.
Ya para finalizar el podcast, bueno, hemos hablado del grupo de Lectio Divina, pero ¿dónde os podemos encontrar? Bien, pues los miércoles por la tarde estamos nosotros en la cripta. Después de la misa de 8, o sea, sería 8:30, un poquito más. La suele dirigir, ya digo, don Francisco, que es un privilegio estar con él. Y igual que hubo un grupo de mayores, otro de unos algo menores, pues podría hacer, si hay mucha afluencia, hay mucho interés, como pasó antes, en un grupo jóvenes, como para Noé o algo así, en la que podáis disfrutar y profundizar y compartir todas esas visiones distintas de la palabra, porque indudablemente es un encuentro con el Señor, nos ayuda a entrar en comunión con Él. Sí, Javi, podríamos organizar un taller con Noé, ¿no? La verdad que podría estar bastante interesante Por supuesto. y la verdad es que sería un lujazo, vamos. Pues sí, pues ve pensándolo para empezar a hacerlo. Perfecto. Bueno, y ya por último, nos queda que le des un mensaje a la gente que, bueno, esté en su casa, que ahora escuchándolo pueda decir, oye, pues yo me quiero unir, oye, pues no sé si esto me vendría bien o no, para animarlos un poco a... Hombre, yo les diría que, igual que a mí personalmente, y muchos también me han hablado de esa experiencia, nos ayuda a no ver la lectura como algo muerto, como algo vivo, que te interpela, que te toca, que te transforma. Poquito a poco, tú no te vas dando cuenta, es como una levadura, pero hace que lleves a la práctica y a tu día a día esa palabra de Dios. O sea, cuando tú manifiestas, no solamente lees, sino que lo pones en práctica, cuando verdaderamente te conviertes en un cristiano. Un cristiano es el que lleva a la práctica la lectura, no el que dice Señor, Señor, sino el que hace su voluntad. Y esto le podría ayudar bastante. Bueno, pues con esto finalizamos el podcast. Darle las gracias a Javier por habernos dedicado este tiempo y gracias a vosotros por estar escuchando. Si tú tienes algo que decir, Tony. Yo ya, nada, nos despedimos y hasta el siguiente. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Un saludo.